Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo, Crónicas de Banqueta, y pues bueno, estamos ya en el segundo programa de Somos Incluyentes. ¿Por qué esto? Vamos a sensibilizar un poco a las demás, a los televidentes, a los que nos están viendo y oyendo. Y hoy estamos con Raúl Montoya y con Gerardo Cruces, aquí en un colectivo que es el colectivo Chucán, y nos van a explicar qué es. Primero, gracias Raúl por permitirnos entrar. No, gracias a ti, Arturo, por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito. Vamos a seguir con el video. Voy a conectar el micrófono. Se me olvidó. Pero tú dinos un poco qué es el colectivo Chucán. Deja nada más. Sí, bueno, el colectivo Chucán es la primera organización en México. Listo. Que está totalmente dirigida y gobernada por personas con una discapacidad psicosocial. El nombre de Chucán, bueno, Chucán, colectivo Chucán, es de origen maya y significa metafóricamente el lugar donde se dignifica la vida. Y es lo que queremos hacer en el colectivo, que se dignifique la vida de las personas con discapacidad psicosocial. Bueno, para conformarnos ya cumplimos el año pasado 11 años de estar trabajando. Y bueno, no, 10 años, perdón, este año cumplimos ya los 11. Y bueno, recibimos mucho apoyo de una organización que se llama Disability Rights International, que ellos nos apoyaron un poco al principio para que nosotros nos empoderáramos y pudiéramos pues entender un poquito mejor cómo ayudar a las personas y todo, pero después ya nos volvimos verdaderamente independientes y pues nuestra labor principal pues es el dar apoyo entre pares. Ahora vamos a ver un poquito qué es la discapacidad psicosocial, porque a veces no entendemos. Hay discapacidad de todo tipo. Voy a empezar porque la semana pasada estuve con una persona ciega, que él fue lo que me dijo. No era cuestión de decirle, él odiaba esta palabra de cieguito, invidente. No, él es una persona ciega, completamente así se puede decir. No hay por qué. O sea, lo califican esta ahora como. ¿Cómo se llama? Esta discapacidad débil visual, ¿no? Ajá. Pero él decía, soy ciego, o sea, eso no hay problema y ni me hace menos. Entonces es un poco como lo que dices, dignificar esto. A ustedes, y tú me lo contabas hace rato, pues bueno, no les da pena tener esta discapacidad, pues porque así somos, ¿no? Así es. Así como uno es flaco y demás, pues digo, no te da pena. Sí, es una condición de vida que nosotros no elegimos hacerla, o sea, no nos dio por ser alcohólicos, por drogas o por cualquier otra cosa. Simplemente es una condición con la que ya uno nace y pues se puede desarrollar y pues no hay ninguna causa por algún uso de... Bueno, sí se puede dar por uso de drogas, pero la gran mayoría pues es por otras cuestiones, ¿no? Con esto naces o lo vas adquiriendo, no es como cuestiones de comportamiento, ¿no? Tú decides ser alcohólico, decides ser drogadicto, decides ser maleante o lo que sea, pero esto está dentro de ti. ¿Qué son las discapacidades psicosociales? Discapacidad psicosocial la llamamos a los diferentes tipos de esquizofrenia, bipolaridad y depresión profunda. Eso es lo que abarca la discapacidad psicosocial, que es diferente a la intelectual. Exacto. Porque la intelectual pues es retraso mental, síndrome de Down. Y por ejemplo, podríamos no darnos cuenta en esto, porque por ejemplo un niño, bueno, el autismo sí es psicosocial, ¿no? Claro. El síndrome de Asperger y todo esto, ¿no? Cuando tenemos depresiones y no sabemos... Sí, bueno, sí, ya ahora se catalogan con eso. De hecho, hay dos características entre la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual, que muchas veces el gobierno de Ciudad de México no nota esa diferencia. Por ejemplo, la discapacidad psicosocial, de manera práctica, son todas las personas que cuando tienen un trastorno mental no logran interactuar con la sociedad, por eso se llama discapacidad psicosocial, porque les cuesta interactuar o generar un diálogo con la sociedad. Y en cambio la discapacidad intelectual se basa de manera concreta en el aprendizaje, en este caso en la cuestión académica. Entonces es ahí donde marca la diferencia. No, y otra cosa es que, por ejemplo, la discapacidad psicosocial, o sea, es permanente, pero se puede controlar
y además a veces cuando estamos estables, pues somos como cualquier otra persona, o sea, podemos interactuar, tú me ves y dices, no, no tiene nada, pero cuando nos dan las crisis de esquizofrenia, pues nos ponemos mal, hablamos, oímos cosas, oímos voces, que la gente nos quiere hacer daño, o que somos Jesucristo, o la Virgen María. Yo he escuchado muchos casos, no sé por qué, y hace uno cosas a veces un poco peligrosas. Incluso tú ves en la calle a todas esas personas que andan sin asearse, que hablan solas, tienen los indigentes, exactamente, tienen una discapacidad psicosocial, exactamente, y a veces la familia pues los abandona, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta tú, Raúl, de que tenía esta discapacidad? Mira, yo desde que nací, bueno, de niño era un niño muy extrovertido. En la adolescencia, como crecí demasiado, soy muy alto, 1,85, era sumamente delgado en ese tiempo, y me ponían apodos. Yo me sentía, en ese tiempo la moda, si se puede decir, era estar así bien fornido y todo, ¿no? Entonces yo me sentía mal, y yo siempre estaba estresado, no me sentía a gusto conmigo mismo, era muy tímido, muy callado, y he descubierto que mucha gente que tiene ese tipo de personalidad o actitud puede llegar a desarrollar la discapacidad psicosocial. Entonces yo me fui a vivir a Estados Unidos y allá tuve un estrés así exagerado, y empecé a ver que la gente me decía de cosas, o sea, algo como que en mi mente se descompuso, no sé, los químicos, y empecé a oír voces que me querían hacer daño, que me querían matar, me querían golpear, y pues yo no sabía qué pasaba. Entonces al llegar aquí, mi hermano dijo, ¿sabes qué? Te regresas a México, y ya al ver aquí a mi familia me dijeron, no, pues se me quitó. Me metí a estudiar una carrera técnica, y a la mitad de la carrera volví a oír voces ya sin ningún estrés aparente, y fue cuando me llevaron con un psiquiatra y me diagnosticó con esquizofrenia paranoide. Pero te digo, tomando el medicamento, empoderándose, con ayuda entre pares, claro, obviamente también los medicamentos, una atención psicológica ayuda mucho. Que también esto, por ejemplo, cuando te diagnostican, pueden fallarle, o sea, y que te declaren otra cosa y no seas bien atendido, o sea, que tengas un buen cauce. Pues sí pasa, porque de hecho en el Fray Bernardino Álvarez tuve muchos compañeros que algunos no solamente tenían esquizofrenia, sino tenían bipolaridad, trastorno de personalidad, trastorno límite, y algunos tenían 3 trastornos mentales a su vez, y otras veces hay incluso trastornos mentales que no son tan conocidos, sobre todo por los psiquiatras. Exacto. Entonces, muchas veces sí fallaban en el diagnóstico, incluso algunos psiquiatras no son tan altruistas, es decir, muchos son muy déspotas, y muchas veces no son certeros en el diagnóstico. Entonces, de manera ilícita dan medicamentos que afectan la salud de cada una de las personas que reciben estos fármacos. Ajá. Y a su vez les generaban otras problemáticas. Algunos, por ejemplo, les generaban problemas como presión arterial, lo que también les dañaban todo lo que es la vesícula arterial, les generaban gastritis y muchas cosas más. Entonces eso a mí se me hace como una cuestión demasiado, pues no loable, sí, de parte de las autoridades. Y poco ético, ¿no? A lo mejor también por decir, mira, que te va a tranquilizar, pero no sabes qué más tienes, y por el otro lado te puede afectar. Exacto. Efectos secundarios. Sí, exacto. Y un poco, por ejemplo, también veíamos, mira, desde la historia, estudiando un poco la medicina, el Fray Bernardino, por ejemplo, o el que está acá en la Castañeda, ¿no? La Castañeda, que los tratamientos eran rudimentarios, Terrible. Pero no sabían este tipo de enfermedades que puede tener la gente, y entonces las llevaban locas, y eran todos, o sea, tú tenías un mal que ellos no detectaban qué era, y entonces te mandaban para allá, y los electroshocks y demás. Por eso te digo, a veces hoy en día entonces todavía se siguen mal diagnosticando. Sí, incluso nosotros, bueno, vinieron unas personas de Londres, Inglaterra, que se llama Channel 4, y el programa se llama Unreported World, o sea, el mundo no reportado, algo así, y vinieron a hacer un documental
documental sobre el trabajo que hacemos en el colectivo y visitamos varias instituciones psiquiátricas y ellos metieron cámaras escondidas y se documentó las condiciones en las que viven, ¿no? Muchas veces entran personas, bueno, vimos el caso de una persona parecida a mí, o sea, alto así, llenito, y nos refería a la psicóloga que esta persona entró pues no tan mal, y al estar ahí pues con las demás personas tan muy mal se deterioró mucho, mucho peor. Y lo que hacían anteriormente también sus familiares era dejarlos, porque decían, pues bueno, ya los dejamos, quedas en el olvido y también está peor porque no veían a las familias, ya me dejaron, esta depresión que tenían pues se volvía más grande. Sí, de hecho el documental se llama Los Abandonados, de Abandon, porque al principio sale una chica que dice, yo no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa, quiero irme con mi familia, pero a veces la familia cuando surgen las primeras crisis, pues no entienden que dicen, incluso mi familia, mis hermanos decían que ya me veían viviendo de por vida en un hospital psiquiátrico, y pues nada, estaba totalmente, no ocurrió así, gracias afortunadamente. Ahí, Raúl, permíteme, si tú quieres platicarlo, ¿cómo te sientes después de un ataque de este tipo? Fíjate, una crisis que le llamamos crisis, pues en primera se viene uno para abajo, porque a veces es como las gráficas del corazón. Los electrocardiogramas. Ajá, que van, o sea, tienen un ritmo, pues no, así, de manera continuo, pero cuando hay una crisis así, muy fuertes en las elevaciones. Es discontinuo. Entonces, así como uno sube, porque a veces se siente uno como el rey del mundo, que puede hacer muchas cosas. Cuando viene hacia abajo, que es cuando ya toma uno el medicamento, pues es una depresión terrible, se siente uno muy mal, pero obviamente pues te das cuenta de que todo lo que hiciste, todo lo que pensabas, pues no era real. Pero a veces son tan reales las crisis que tú te quedas como, bueno, ya habrá sido real. Pero obviamente ya cuando estás bien te das cuenta que pues nada de eso fue realidad. Y muchas veces la agarramos contra la familia, bueno, en mi caso, que mi madre está en contra mía, mis hermanos, cuando es todo lo contrario, ellos te quieren ayudar. Exacto. Pero sí es complicado, ¿no? Porque ya una vez que empieza uno a entrar en la crisis, ya se pierde uno, ya no se da uno cuenta de qué está bien o qué está mal, y pues así ya no quiere uno tomar los medicamentos. Entonces, y un poco de la cura de esta terapia, bueno, de esto es tanto medicamentos como terapia. Terapia, o sea, son como varios, ¿cómo lo podríamos decir? Son varios elementos. Varios elementos que en este caso lo que nosotros damos es apoyo entre pares y el empoderamiento. ¿Por qué? Porque personas que tenemos esta condición es como los alcohólicos, ¿no? Tienen su lugar donde platican, tienen sus terapias. Igual nosotros tenemos nuestras reuniones, nosotros somos muy parecidos entre nosotros, ¿no? O sea, nuestras personalidades son muy parecidas, somos tranquilos, somos serenos, un poco sensibles, ¿no? Porque a mí me gusta la pintura, me gusta mucho la pintura. Y así hay mucha gente que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Entonces en este mundo que tú sabes que es de hierro, ¿no? Sí. Entonces a veces sí nos pega fuerte, ¿no? Las circunstancias de la vida. Entonces, pues en las reuniones pues platicamos sobre nuestras experiencias. Nosotros, yo tengo más de 20 años de experiencia viviendo con la discapacidad y pues a lo largo de ese tiempo he aprendido a controlarla. Entonces esa experiencia ayuda tanto a las personas que apenas están iniciando o que llevan ya cierto tiempo y a sus familias, que no es el fin del mundo el que te diagnostique, porque sí, al principio cuando me diagnosticaron esquizofrenia para muy fuerte. Y también para la familia, ¿no? O sea, ya mis hermanos me veían viviendo de por vida en un hospital psiquiátrico y ahora pues hoy dirijo el colectivo Chucán, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo tienes en la dirección del colectivo? Ya ¿Los 10 años? Los 10 años, sí, exacto. Es por ti. Ajá. Sí. Y aquí, bueno, Gerardo viene también con esta misma discapacidad social. Sí, yo de hecho... Psicosocial. De hecho, en el Fray Bernardino Álvarez, en el año 2011, a mitad del año, a mí me diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Yo tengo la discapacidad desde niño. O sea, recuerdo que a los 8 años me senté en un rincón y lo primero que
vino a la mente es que se me caían unos cubos de maderas con letras de manera constante, rápidamente, y después perdían la velocidad y entonces se caían uno tras otro de manera lenta. Yo durante el transcurso de mi vida yo creí que todo lo que vivía era de manera normal, sin embargo no fue así. De hecho, cuando estoy en 7º semestre de ingeniería petrolera, recuerdo que iba a la parte trasera de ESIA, donde están las canchas de fútbol, y supuestamente yo tomaba clases. Llegaban mis compañeros y decían, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Completamente solo. Y yo creía que estaba tomando clases. Entonces llego con mis compañeros y le avisan a mis papás, sabe que su hijo está completamente mal. Fue entonces que recuerdo que justamente en el año 2011 voy a la casa de mi hermana y empiezo yo a tener estas cuestiones, primero las voces, porque gran parte de los elementos de la discapacidad se basan en los 5 sentidos. Las más peligrosas son las alucinaciones visuales. Yo nada más tenía 4, las auditivas, la degustativa, la del tacto y la otra, la olfativa. Entonces, como tal, se me ocurre subirme ese día a la parte superior de la casa de mi hermana, porque me había cerrado la puerta para que yo no saliera, y escuchaba claramente la voz de mi hermana, la forma de ser de mi hermana y cómo se desarrollaba, se comportaba ella, y me iba a aventar, pero mi hermana salió y justamente dijo, ¿a dónde vas? Nadie me va a hacer nada. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de la discapacidad. Y yo, igual que Raúl, sentía que me perseguían, que me querían matar, que me querían violar, que hacer varias cosas, pero son voces inteligentes, o sea, tienen una inteligencia como tal, es un mundo alternativo, es el mundo real y el otro, el mundo que no tiene que ver nada con la realidad, y entonces se compaginan uno tras otro. Y a lo que voy es que cuando me fui dando cuenta de eso, porque yo tuve conciencia de eso, es cuando me diagnostican en el Fray Bernardino Álvarez, pero a mí pasó una cuestión bastante agradable, que justamente antes de Navidad yo tuve un encuentro con una voz que fue positiva y que me dijo que iba a recuperar la conciencia en 28 días, y efectivamente así pasó, la recuperé en 28 días, y a partir del 2002 hasta la fecha no he tenido ningún síntoma como tal actualmente. A mí me ha ayudado mucho el colectivo Chucán, me ha ayudado mucho la universidad, me ha ayudado mucho el socializar. Para mí, yo considero a mis compañeros del colectivo Chucán como una familia, y actualmente de las 2 pastillas y medias que tomaba, ya nada más tomo la mitad de su querida. Eso es todo. ¿Terminaste tu carrera? Sí, soy licenciado en Comunicación y Cultura y tengo, ahorita estoy haciendo el trámite de la cédula profesional. ¿Y trabajas en ello aparte de estar aquí con...? Bueno, yo ahorita estoy laborando aquí con Raúl, trabajo de 12 a 5 de la tarde, lunes, martes y jueves, en el área de comunicación. Y también tengo un negocio aparte, bueno, esa es la parte comercial, la venta de juguetes y todo lo que es la cuestión de dulces, porque bueno, tenemos un negocio tripolar ahí donde estamos con mis padres, y esa es mi intención. Otra de mis intenciones es que actualmente pues estoy dentro de un seminario, porque me gustaría hacer en un futuro, si Dios me lo permite, sacerdote anglicano. No, yo creo que sí, aquí todo se puede. Y precisamente Gerardo maneja las redes del colectivo, para que de una vez en Twitter están como @colectivo Chucán, Chucán con CHUHCUCAN, ¿no? Chucán, para que sea, bueno, hay un H intermedio, Chucán. Y y entonces, ¿cómo se mantiene, por ejemplo, este colectivo, Raúl? Pues mira, hacemos proyectos. La ventaja de nuestra organización es que no hay mucha competencia, porque son muy pocas las organizaciones a nivel incluso en Latinoamérica. Entonces nosotros metemos proyectos de cómo apoyamos a las personas y a sus familias, y pues ahorita, bueno, en estos últimos 10 años hemos recibido el apoyo económico de una organización de los Estados Unidos que se llama Open Society Foundation, OSF, y pues ellos nos han patrocinado, se puede decir, en todos nuestros proyectos, y hemos logrado a través del tiempo pues salir adelante. ¿Cómo te acercaste a ellos? Porque yo veo, por ejemplo, esta asociación no es mexicana y debiéramos, o sea, ¿cómo es posible, no, que nuestro mismo país no pueda apoyarnos, acercarse y apoyarnos, y la hayas conseguido ahí con ellos? Claro.
Sí, pues son muchos. Bueno, el año pasado recibimos apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero pues obviamente no fue tanto, fue una cosa, pues sí, fuerte, pero no Significativo, pero de una sola vez. significativa. Sí, exacto. Y pues la mayoría del apoyo pues es de Estados Unidos, ¿no? Entonces así es como nos financiamos, pues, cómo mantenemos pues aquí las oficinas, un salario para el personal que con un salario. Y pues así vamos teniendo ahorita nuestras reuniones. Tenemos reuniones quincenales y nos reunimos vía Zoom. Antes nos reuníamos en este espacio, que es una pequeña sala de juntas, pero sí cabe bastante gente. Sí, Somos sí está, como está amplia. 40 personas, a veces no vienen todos, pero ahora lo hacemos vía Zoom por la contingencia. Y la nueva tecnología que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Sí, la Sí, nueva la verdad es que realidad, sí, la sí, nueva realidad. exacto. Nos hemos reinventado en esta parte tecnológica. Claro. Eso no existía y lo demás, pero ahora ya se vuelve como imprescindible el que no te preocupes, nos conectamos, estés donde estés, con celular, con algo para... Incluso hay un integrante que es de Ecuador. Ecuador, Juan Vitimilla. Juan Villa, él es de Ecuador y dice, ay hermano, no saben cómo, los envidio, dice, porque ahora que regresemos a las reuniones, bueno, esperemos que regresemos a las reuniones presenciales, pues digo, pues no importa, te conectamos por un celular para que estés, o una computadora para que estés presente aquí, porque él le ha ayudado muchísimo también, ¿no? O sea, él dice que se sentía solo, que él estudió una carrera, no me acuerdo qué es, ¿verdad? Ay, no recuerdo qué carrera está. Bueno, creo que es licenciado, pero nunca ha ejercido. En Derecho. Derecho, sí, sí, abogado. Y pues él se siente muy solo, muy incomprendido por la familia, ¿no? Porque la mayoría de las familias, ay, es que eres un flojo, ay, es que no trabajas, ay, es que pero a veces sí cuesta mucho trabajo. Porque digo, aquí trabajamos no muchas horas, porque el estrés es lo que nos altera, ¿no? Nos hace caer en alguna crisis, entonces evitamos al máximo estresarnos excesivamente. Eso es fundamental. Que también esto es parte de las terapias, ¿no? Porque digo, estando aquí en la Ciudad de México, no es tranquilo el vivir el caos. Ah, sí, no, es terrible el tráfico, de trasladarse todos los días a un lado, a una oficina, y eso puede resultar muy estresante. Estresante. Que ha minorado, pues entonces por cuestiones de la pandemia, ¿no? Ya también... pero ahorita está como reactivándose. Así el metro es. vuelve a estar igual. Así es. Y siempre uno vive con... Y también los altos índices de delincuencia, de aparte, seguridad que hay en exacto, México. exacto. Sí. El subirse a un pecero y estar preocupado de que... De verdad, porque lo ves, el que se va a subir... No, sí, o sea, está más si bien. vas a ciertas horas por ciertos lugares, y dices, ay, aquí ya me han asaltado, y vas así como que... Ay, o que has oído, ¿no? Que híjole, vas por Sí. Iztapalapa y ahí... o, ¿no? De plano no te vas por algunas colonias, mejor no las decimos para no. Sí, no, pero todos sabemos. Sí. Entonces te digo, pues sí, afortunadamente ya llevamos 10 años y pues vamos por más, ¿no? La verdad que sí, las familias les ayuda muchísimo. Tenemos reuniones de mujeres, de puras mujeres, mixtas y con familiares, porque también los familiares a veces necesitan como esa... Que es así como me decías, por ejemplo, el AA, ¿no? Un poquito sobre el alcohólico. Y el adicto y demás, todas las personas. Es un poco el núcleo donde vive, ¿no? O sea, el que tiene la discapacidad, pero también su entorno, ¿no? El poderlo entender, como decías, en estas crisis, cómo te tienen que apoyar o qué tienen que hacer los demás. Pues fíjate, en mi caso yo creo que fue crucial que toda mi familia, desde mi familia directa a mi familia indirecta como tías y todo eso, siempre me apoyaron, siempre me han apoyado, siempre han creído en mí, siempre me han impulsado. Entonces yo digo, pues sí se puede, ¿no? Se puede lograr lo que uno se propone, si uno verdaderamente lucha y hace uno lo posible por salir adelante, ¿no? Y te digo, muy importante el apoyo familiar. A mí mi madre, yo siempre lo voy a decir, gracias a ella siempre yo iba bien mal y me llevaba al psiquiatra y hacía bola de cosas en el metro, y ella nunca perdió la fe. Y bueno, ahora yo me hago cargo de ella porque ella ya es una persona mayor y pues no se acuerda de las cosas, ya no puede cocinar. Entonces ahora yo la cuido a ella, ¿no?
Entonces es como un poco retribuir lo que pues ella hizo por ti. Hizo por mí, exacto. En mi caso fue diferente. A ver, Porque en mi caso, mis padres sufrí mucha violencia verbal y psicológica de parte de ellos porque no me apoyaban. De hecho, la carrera me la dejaron prácticamente, tú te la vas a pagar, tú te vas a hacer cargo de tus gastos, tú vas a salir adelante. Se burlaban de mí mis hermanos, no creían en mí, mi cuñado, mi cuñada, incluso la familia de mamá pensaban que yo era un nini que no estudiaba ni trabajaba, no entendían mi discapacidad como tal. Y yo me hice el esfuerzo de terminar la carrera y me ponía metas. Cada semestre tengo que acabar y les demostré al final que me titulé con mención honorífica en la UACM como licenciado en Comunicación y Cultura, y cuando ellos lo vieron, entonces cuando empezaron a tener credibilidad de nuevo en mí, y me acuerdo que hasta mi papá hasta lloró. Y bueno, no me gusta porque... Bueno. Pero también un poco, como el alcohólico decías, eso está porque también lo tomas por el lado positivo y dices, mira, o sea, el demostrar que sí se puede. Sí, se puede. Y hacerlo por los demás. Por ejemplo, el alcohólico es hasta que él no sepa que está mal y él quiera rehabilitarse y él quiera hacerlo. ¿Sucede igual con ustedes? Exactamente lo mismo. Si tú aceptas que tienes un problema, ya estás del otro lado. Porque hay mucha gente que no acepta o lo niega y ahí está más complicado, ¿no? Pero si uno acepta, entre más rápido lo acepte, es mejor, es más fácil, porque, bueno, a mí me dijo mi médico que entre más recaídas tenga uno, es más difícil salir de ella, ¿no? Entonces es muy importante mantenerse pues estable, porque si aumentan los medicamentos, el descontrol del cuerpo, del organismo es muy fuerte. Entonces, pues también algo que te quería comentar es que nosotros trabajamos con el modelo social y de derechos. Y está el otro modelo que es el modelo médico asistencialista, ¿no? Que dice, bueno, tú eres un enfermo, el modelo médico dice, eres un enfermo, nunca vas a... Y lo hemos vivido varios de nosotros, de mi compañero Gerardo, que dice, no, es que tú nunca vas a terminar una carrera, es que tú no te vas a poder casar. Y pues les hemos demostrado que pues sí se puede. Incluso yo ya tengo mi novia, ya me voy a casar con ella o a juntar con ella. Entonces, pues es una vida plena, ¿no? Como también pues, nos basamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, principalmente en los artículos 12, que habla sobre nuestra capacidad jurídica, y el 19, que habla sobre nuestro derecho a vivir de manera integrados en la comunidad y no ser segregados en instituciones peligrosas. Yo de hecho recibí una agresión de parte de uno de los psiquiatras, el Fabianino Álvarez, no voy a dar su nombre, pero en una ocasión, él cuando me acompañó mi madre, porque siempre he ido solo a las citas, pero esa vez me acompañó, y me recriminó que por qué me acompaña, cuando previo me dijo que por qué siempre venía solo, y también me dijo que no me hiciera guaja, que yo no iba a terminar ninguna carrera profesional, que para qué está haciendo el tarugo, que yo no servía para eso. Y entonces recuerdo que Raúl me acompañó, ha sido un muy buen amigo, me acompañó esa vez al Bray y se lo restregué en la cara. Sí, mire, y me recibí y tengo el título, y se puso muy serio porque no lo creía, o sea, creía que era una completa mentira, ¿no? Yo actualmente, pues sí, yo estoy a gusto de estar laborando en el colectivo Chucán, de ser una persona, pues, funcional, por así decirlo. Y de hecho ser un egresado y también Este es uno de los avisos por si nos ven. pero en su momento también queda abierta la posibilidad. Sí, pero fíjate, Gerardo, lo bueno, por ejemplo, porque la gente a veces se cae, se vence, ¿no? Y si es verdad, yo no puedo y me retiro y no le sigo luchando. De hecho, ahorita que hablas de eso, en el colectivo hemos tenido muchos problemas porque hemos estado a punto de desaparecer por problemas internos, peleas entre nosotros, y afortunadamente hemos logrado salir adelante, ¿no? Porque, como dices, ser insistente, persistente, y a pesar de los problemas, a veces unos problemas terribles, ¿no? Sí. Pero afortunadamente aquí seguimos, ¿no? Y todos los días hay retos, pero como dices, hay que luchar, hay que esforzarse
Y sí se puede lograr lo que uno se proponga, ¿no? Con disciplina, con constancia, como dice Gerardo, yo también me ponía metas cada año, que es algo que hacemos en las reuniones cada fin de año. Bueno, Ajá. ¿qué hice este año? ¿Qué quiero hacer el próximo año? Eso me lo enseñó una psicóloga muy buena que tuve en AFAPE, que es otra organización que también me ayudó muchísimo, que por sus siglas es Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Esquizofrenia, pero ese era dirigido por familiares y era un poco asistencialista, y nosotros no, nosotros somos totalmente dirigidos por nosotros mismos, y no somos de que hay pobrecito, no, nos empoderamos. Ya muchos han logrado conseguir un empleo gracias al colectivo, y pues ya no vienen o ya no atienden porque no tienen tiempo por sus ocupaciones laborales, ¿no? Pero esa es la principal tarea del colectivo, o sea, hacer que las personas se empoderen y logren sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que eso es importante, o sea, por ejemplo, siempre, y aparte siempre para todo el mundo en la vida, es irte poniendo metas y objetivos, ¿no? A corto, para que después alcances los de mediano y logres los de largo plazo. Pero siempre, no es como la canción de ya lo vivas por vivir, ¿no? Sino lleva un plan, o sea, siempre es algo, siempre tienes que tener ahí alguna meta, no sé, pues así como lo hacen en las ventas, ¿no? Este mes tengo que vender tanto. Pero tú decirte, este mes por lo menos tengo que sacar algo, tengo que hacer algo, ¿no? Para que cada vez quieras más. Incluso eso es de manera personal entre nosotros, pero a manera de como asociación civil, contratamos o sea, obviamente metimos un proyecto que nos financiaron para recibir el apoyo de un experto en planeación estratégica. Entonces, y es una persona de origen francés, se llama Jeremy Renaux, excelente persona, muy bueno, nos ha ayudado muchísimo, y empezamos en 2020 un programa estratégico que abarca 4 años, 2020 a 2024. Desafortunadamente se atravesó lo de la pandemia y bueno, ya no salieron las cosas. Se retrasaron un poco, pero ahora las estamos retomando, ¿no? Con mucha fuerza, y estamos muy optimistas de que vamos a salir adelante, que vamos a continuar trabajando y creciendo más. Claro. Y con programas como el tuyo que difunden este tipo de situaciones, que mucha gente nos ha visto en diferentes programas, hemos estado en Diálogos en Confianza, en muchos lugares. Canal 11. Canal 11, entonces pues ahí la gente nos llama y nos pide asesoría o la familia. Y sí, afortunadamente sí les ayuda mucho, ¿no? Verlo del otro lado, como la persona que lo está viviendo, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a continuamos. Y yo también, por ejemplo, Crónicas de Banqueta tiene una revista. Y esa revista habla de todo, ¿eh? O sea, poesía, cuento, historia, crónica, lo que quieras, pintura, teatro, todo lo que ustedes quieran. Y este es un espacio de verdad que se los ofrezco sinceramente y de corazón. Gracias. Por si alguien quiere escribir dentro de la revista, si alguien quiere dejar sus ilustraciones, sus pinturas, lo que quieran, algo se puede hacer, ¿eh? Digo, también ese es un espacio para ustedes y toda tu gente. Diles con toda la confianza, y siempre está ahí ese espacio para un aviso de una cuenta, para que pues encantado yo de recibirlo. Claro. Y pues también ustedes, gracias por permitirme entrar aquí, que ustedes me cuenten, porque a veces, como lo platicábamos, Raúl, la gente no se da cuenta, ¿no?, de este tipo de discapacidad, porque como no tienen unas muletas, ni una silla de ruedas, ni un perro guía, ni nada. O sea, aquí en este programa tratamos de que todos, porque de verdad somos o no somos incluyentes, a veces no tan solo recibir a una comunidad o a alguien con discapacidad, sino a todos. Me contaba una psicóloga social también, que en realidad pues todos somos diferentes, y por lo mismo todos nos tenemos que aceptar con nuestras diferencias. Claro, y te digo, muchas gracias, también te agradezco mucho en nombre de todo el colectivo este espacio, porque nosotros, gracias a estos espacios, pues es como nos conoce la gente, ¿no? Porque a veces el gobierno, en lugar de que nos apoye, pues hay los informes y nos ponen trabas, ¿no? No nos dan dinero, y pues nosotros hacemos un trabajo importante y que ellos no hacen, que el gobierno no hace, ¿no? Exacto. Entonces no nada más es dar dinero, sino entender las diferentes causas, motivo. Esto de la convención viene también, bueno, en México está el juicio de interdicción,
que, por ejemplo, a una persona como nosotros, en determinado momento algún abogado o la familia le dice, es que lo tienen que interdictar. Esto quiere decir que uno no es capaz, entonces se asigna un tutor. Entonces nuestra capacidad jurídica como personas desaparecemos totalmente. Entonces ya no podemos casarnos, no podemos abrir una cuenta de banco. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible este juicio. Y muchos abogados con tal de que les dicen a las familias, no, interdíctenlo para protegerlo, pero lejos de protegerlo, pues lo están... Sí, porque te quita todo derecho. Todos tus derechos como ciudadano mexicano. Y ahí lo decides tú, tienes que tener un tutor para que pueda hacerlo. Sí, y si el tutor no está de acuerdo en algo que tú quieres, pues ya no lo... O sea, él es el que, por ejemplo, que yo me quiera casar o heredar bienes o trabajar o lo que yo quiera o vivir donde yo quiera, pues ya si el tutor... Hasta lo que él diga. Exactamente, entonces es algo que también estamos luchando por eliminar ese juicio de interdicción. También estamos luchando por la desinstitucionalización, porque te digo que estos lugares, no sé si gustas, te puedo mandar el documental, dura 28 minutos, algo así. Está en inglés, pero tiene subtítulos, aparecemos varios de los compañeros, y está un poco fuerte, porque sí las condiciones son muy fuertes, pero está muy interesante, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de lo que se vive en esos lugares, ¿no? Claro. Y que pues cualquiera puede llegar en algún momento dado tener alguna discapacidad, ¿no? Claro. O ser abandonado en un lugar de esto, ¿no? A la fecha todavía hay gente que posiblemente lo tenga y no se haya dado cuenta. Sí, hay muchos. De hecho, podremos compararlo con la cuestión del COVID. Ajá. En la cuestión de que hay quien tiene el COVID, se presentan los síntomas, y quien es asintomático. Hay muchos, hay muchos familiares que muchas veces tienen estas condiciones de la discapacidad psicosocial y podemos llamarle personas asintomáticas. Y en la práctica se ven a veces esas reacciones que van de acuerdo a la discapacidad psicosocial. Lo que pasa es que en nuestro caso, la discapacidad psicosocial, digamos, que sale a la luz, nosotros se revela como tal, y los demás familiares no, se queda ahí, estancada y nunca sale, y así se mueren y no pasa nada. Entonces muchos de ellos no son conscientes, piensan que nada más la discapacidad psicosocial somos las personas como nosotros, pero muchos familiares lo tienen, y haciendo la comparación de que son asintomáticas y no se dan cuenta. Y un poco, bueno, digo, si querías decir, no, ¿ya? Un poco esto también, por ejemplo, pues hay personas que a veces dicen, pues, mira qué bipolares, pero en realidad no ponemos tanta atención, si en realidad sí es, ¿no? De que cambie su estado de ánimo por completo de un momento a otro. Sí, puede ser que está uno bien y de repente empieza uno a actuar de manera errática, no sé, hace a uno. Yo a veces no me afeito, no me corto el cabello, no me baño, entonces empiezo a retraerme, no soy muy sociable, empiezo a hacer cosas extrañas. Entonces, también para eso tenemos un programa que se llama WRAP, por sus siglas en inglés, que es Wellness Recovery Action Plan, que lo diseñó Mary Ellen Copeland, quien es una persona norteamericana, pero que ella tiene discapacidad psicosocial, en el cual consta de 3 partes. La primera parte, una persona que tenemos esta condición, escribimos, bueno, ¿qué hago y qué hago cuando me siento bien? No, pues soy sociable, me río, salgo a pasear, me afeito, me corto el cabello, me baño. Cada quien dice, pues eso es cuando estoy estable. La segunda parte es, ya empiezo a sentirme mal. ¿Qué síntomas empiezo a presentar? Bueno, pues me empiezo a aislar, empiezo a tener una mirada fija, a actuar erráticamente, decir que oigo voces, que me quieren hacer daño, y eso ya es un aviso para que nosotros decidamos qué personas nos pueden tener como plan, para que digan, mira, aquí tú escribiste que haciendo esto, porque nosotros nos perdemos totalmente. Entonces ella puede decir, mira, tú dijiste que cuando empezaras, y ya para nosotros es un poco más fácil. Y ya la tercera parte es cuando de plano ya estamos mal y no, pues yo hago esto, me da mucho miedo, no puedo dormir, cosas así, oigo voces, actúo de manera, y como quiero que me traten, qué quiero que no hagan, qué quiero que hagan.
Entonces ese se le llama voluntad anticipada también. Lo utilizan los abogados para lo del juicio de interdicción, que estamos también con en una colaboración con otras organizaciones. Es un comité iberoamericano donde están 7 países, y estos 7 países: México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala. No, pero eso es para la desinstitucionalización. O sea, también estamos con ellos para la desinstitucionalización, pero aparte estamos en otro grupo para quitar el juicio de interdicción. En México, sí. Sí, en México, sí, exacto. Porque en otros países como Perú, Argentina, ya han logrado muchos avances. Entonces nosotros como sociedad civil nos tenemos que unir para que este tipo de solicitudes sean escuchadas y sean hechas por personas que tenemos la experiencia, que sabemos lo que es vivir con esta condición. Entonces, por eso es importante. Y la convención, una de las máximas de la convención es nada de nosotros sin nosotros. Nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿no? Porque nosotros lo hemos vivido en carne propia y podemos hablar por otras personas que también están en la misma situación. De hecho, yo en el 2014 tuve el honor de acudir a Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para hablar en nombre de todas las personas con discapacidad psicosocial en México, porque el gobierno de México se hizo una revisión para ver cómo había, porque México ratificó la convención, entonces es su obligación cumplirla y hacer las adecuaciones necesarias para que se aplique esta convención. Y entonces yo hablé, en esa ocasión dijeron, puras personas con discapacidad van a ser las que van a hablar. Había discapacidad visual, motriz, auditiva. Entonces entre todos, cada quien dio una parte y pues ya nos juntamos con el gobierno, pero pues nunca se hace nada, ¿no? O sea, de hecho México como tal, hablando del juicio de interdicción, el artículo número 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que nosotros somos personas jurídicas. Como tal, poniendo ese ejemplo de manera concreta, México no ratifica eso. O sea, simplemente va allá a la convención y dice, sí, lo vamos a ratificar, pero aquí en México no es una realidad. Realmente siguen con el juicio de interdicción y no les interesa que ninguna persona con discapacidad sea una persona jurídica. Siempre se les hace más sencillo, vamos a poner un tutor y vamos a hacerles creer que allá sí cumplimos la convención, pero la realidad es que no. Y aparte aquí con los cambios pues en las cámaras y demás se va perdiendo la continuidad, ¿no? Ahora hay que volver a empezar con estos nuevos que llegaron. Sí, y cada gobierno tiene pero bueno, ahora en este gobierno, digo, no lo critico, pero creen que con dar el apoyo económico es suficiente. Exacto. No, hay otras cosas también importantes que atender, ¿no? Que hacemos organizaciones como el colectivo, que damos un servicio a personas que el gobierno ni siquiera sabe que existen, ¿no? ¿no? Digo, en la ley o en los documentos oficiales no viene discapacidad psicosocial. Incluso cuando sacamos nuestro apoyo para transporte público, yo saqué antes se sacaba una carta, la hacemos más pequeña y con eso pasábamos los torniquetes del metro. Yo una vez tuve un problema con una policía porque pues, no me vio con un bastón y me dijo, no, es que tiene que presentarlas, y yo sí me enojé y ahí les estuve diciendo. Incluso lo reporté en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque eso es discriminación. O sea, yo veía que estaba ahí parado y veía cómo pasaban gente con bastón o algo y sí les daban, y no les pedían ningún documento. Entonces, bueno, afortunadamente ahora ya eso lo solucionaron porque la tarjeta que están dando tiene una foto y ya directamente uno la pasa por el torniquete. Pero antes sí se daba ese problema con los policías, ¿no? O sea, que si no lo ven a uno, y que puede pasar con otras personas, o sea, si no lo ven en silla de ruedas o con un perro guía, no, pues tú te ves bien, sí, pero tú no sabes lo que yo he vivido con mi gente, ¿no? Que es también terrible. Sí, pero son este tipo de discapacidades que no se notan a simple vista, ¿no? Claro, y
incluso mucha gente y hasta la familia, tú nada más te haces, incluso uno de mis hermanos, nada más te haces tonto para no trabajar. Él decía, ¿no? Porque te digo, cuando estoy bien era como cualquier persona y de repente pues me daban las crisis y hacía cosas y nada más está haciendo, pero ya después empezaron a entender que sí es algo real y que sí es algo que afecta, ¿no? Y puede ser muy terrorífico. Claro. ¿No? Claro. La verdad, escuchar voces o sea, como dice Gerardo, son voces a veces inteligentes, ¿no? Sí. Que a veces a mí me ha sucedido que es verdades con mentiras, te atrapan con eso porque tú dices, no, bueno, esto no es real, pero luego te dicen cosas, las voces verdades y luego entran como mentira, entonces te confunden porque te enganchas, ¿no? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, cuando si sufres de alcoholismo, drogadicción o algo, el delirium tremens sí existe, ¿no? Y sí, claro, es más, o sea, es otra forma de verlo, de vivirlo. Para ustedes no hicieron nada para que esto les sucediera, o sea, no llevan tiempo tomando ni ingiriendo nada. De hecho, los psiquiatras como tal no saben de manera concreta un origen. Sin embargo, cuando hablas con psicólogos o con otros médicos, ellos creen que hay un origen para los trastornos mentales, lo cual no es cierto. Bueno, las capacidades no es cierto, es una total falacia. No hay un origen como tal, hasta los mismos psiquiatras te lo dicen, es que no hay una explicación del por qué te viene. Y otra cosa también es que, por ejemplo, con la esquizofrenia paranoide, te dicen que lo que nosotros hacemos es que se nos genera más dopamina que las personas normales. Es como un vaso de agua en el que agarras y lo vas llenando y entonces se derrama y se llena todo, se mancha toda la mesa, ¿no? Con el líquido. De la misma forma funciona la mente y a su vez entonces ellos nada más lo manejan así y eso es lo que les genera las alucinaciones auditivas, visuales y todas las que tienen. Pero sin embargo, ninguno de ellos se ha puesto a pensar que estas voces como tal tienen una inteligencia, tienen una forma de ser, incluso hablan y tienen una personalidad propia y tienen las características de las personas con las que socializamos día a día. Y esta es una cuestión que debería tener un mayor estudio por parte de las autoridades médicas para que cambiaran tal vez este panorama. Claro, claro. Conocer un poco más, aprender, ¿no? Porque sí se ha aislado como ese tipo de cosas, de investigaciones. Sí, claro. Y te digo, pues nosotros comenzamos desde la familia, porque hay familiares que se avergüenzan o no quieren decir, no. Pero por no saber, o sea, por no estar bien enterados de lo que sucede. Y aquí sí la familia influye o debe influir en muchos aspectos para poder ayudar también a una calidad de vida, una mejor calidad de vida para ustedes, ¿no? Para el claro. Que estar sufriendo. No, incluso se demostró, bueno, afortunadamente en el 2013 tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de estudios, un study tour a 3 ciudades de la Unión Americana. Esto nos fue patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de visitar 3 ciudades de la Unión Americana, que fue San Francisco, California, Filadelfia y Washington, DC. Y ahí conocimos muchas organizaciones, instituciones, donde aprendimos que, por ejemplo, los familiares, ellos nos llevan como unas 20 o 30 años de lucha de derechos humanos, y en donde se organizaron familiares de personas con discapacidad psicosocial y donde hicieron ver al gobierno que le salía mucho más costoso tener a personas en estos lugares recluidas sin producir nada y a que las tuvieran fuera y que pudieran ser productivas, ¿no? Porque muchos de nosotros con la ayuda adecuada podemos ser funcionales, claro, ¿no? Entonces eso es algo que aprendimos en este study tour y también pues se cerraron varios hospitales psiquiátricos donde el trato era muy abusivo. Sí, los sí, señor. con manguera, los tenían ahí todos, y más ahora con lo del COVID, ¿no? O sea, la gente se moría, se contagiaba, y no había incluso va uno y entra uno a los dormitorios y huele muy mal, los baños están muy descuidados completamente. De hecho hay una película mexicana que se llama, es de los años 70. Los recuerdos torcidos de Dios. Los recuerdos torcidos de Dios, sí. Esa, de manera concreta, se desarrolla todo lo que pasa. Sí, entonces pues nosotros estamos luchando por
por esa causa, ¿no? Que es educar a las autoridades, a la sociedad en general, de que pues no somos malos, no somos locos, no, simplemente somos... Hay que incluirlos, de verdad hay que incluirlos, y a veces no nos damos cuenta hasta que el problema lo tenemos de alguien que viva cercano, que lo conozcamos. Así es. Pero pues todos, te digo, todos somos diferentes, pero todos nos debemos de tratar de la misma manera. Debe haber respeto, mucho respeto. Y te digo, muchos de nosotros, algunos tocan guitarra, otros pintamos, otros escriben, ¿no? Poemas o pensamientos. Entonces, ese ofrecimiento que nos hiciste es muy bueno y yo creo que sí te lo vamos a tomar la palabra. Adelante. Yo tengo varias pinturas, pues incluso afortunadamente no es por presumir, pero gané un concurso de pintura a nivel nacional, ¿no? Con una pintura que elaboré y pues fue muy satisfactorio. Aquí ya debes de poner alguna, Raúl. Sí, ¿no? Sí, incluso a mi psiquiatra le regalé un cuadro muy grande, así, bonito, y feliz con su cuadro. Es que a los psiquiatras les encanta ese tipo de cosas, el arte y todo. Oye, pues yo les agradezco su tiempo, Raúl Gerardo, por dar a conocer este tipo de cosas. Digo, no son problemas, no son, o sea, creo que eso no, sino para darlo a conocer y que la gente de verdad se sensibilice, que eso es lo importante, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Yo les agradezco su tiempo. Muchas gracias por entrevistarnos y pues adelante, aquí estamos cuando se te ofrezca. Eres bienvenido. Gracias amigos, nosotros nos despedimos y pues bueno, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, hasta pronto.